En principio, obviamente, saludar esta jornada, esta lucha, que el gremio esté saliendo a luchar por los salarios, contra la caída salarial, algo que no está sucediendo en todos los gremios, y que obviamente en este contexto, como ya dijeron, es importante porque el salario nos viene comiendo, la inflación nos viene comiendo el salario, ¿sí? Pero no solamente estos años con este gobierno, ya sabemos que con el gobierno anterior también, pero si uno pudiera ver un gráfico, si estuviéramos acá, estuviéramos en la facultad, tuviéramos la suerte de conseguir, por ejemplo, un proyector y pudiéramos ver un gráfico, proyectar un gráfico histórico del salario real, promedio, en la Argentina, veríamos que hay una caída histórica del salario. Es decir, esto no es de los últimos años, de este gobierno, del gobierno de Macri, es un proceso histórico que viene por lo menos de la década del 70, de una caída continua del poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Al punto que hoy es prácticamente la mitad de nuestros salarios de la década del 70, nuestro poder adquisitivo. Eso significa que estamos en un proceso de larga data que nos lleva a peores condiciones década tras década. Las pequeñas recuperaciones que hay no llegan a ser mejores que el escalón anterior. Siempre estamos un escalón más abajo. Este gobierno viene en la misma tendencia histórica, ¿sí? A pesar de decirse gobierno de científicos, gobierno que iba a defender la ciencia, la universidad, etcétera, bueno, todos lo sabemos, todos sufrimos mes a mes cómo los salarios no solamente no se recuperaron, sino que además empeoraron, y no solamente los salarios, las condiciones edilicias, el problema que tuvimos en pandemia, la falta de condiciones para garantizar la conectividad, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces es importante que demos esta lucha porque hay que dar una lucha y obviamente convocar también al resto de la clase para dar una lucha para frenar esta caída histórica y recomponer nuestro poder adquisitivo, ¿sí? Y mostrar obviamente que este gobierno, la universidad, la ciencia en general no le importa, ¿sí? La misma caída salarial se está sufriendo también, se están sufriendo el resto de los trabajadores del Estado. Yo también estoy en CONICET, ahí tuvimos que dar una lucha para tener cierta recomposición y logramos algo de recomposición, pero también la inflación va comiendo eso, con lo cual es necesario dar la lucha contra la inflación, pero también para que el gobierno acepte cláusulas gatillo automáticas. No tener que estar todo el tiempo saliendo a pelear por la inflación, sino que si hay inflación, el salario tiene que aumentar, porque así es como debe ser para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Gracias. Le doy la palabra a María. Gracias. Quería saludar el paro que estamos realizando y esta medida de lucha, esta clase pública, que es muy importante para, no solo para nuestra lucha como docentes por el salario, no solo para la lucha de otros compañeros trabajadores por el salario también, sino para desafiar el consenso liberal que se está gestando, que se está atacando permanentemente a los trabajadores, a los obreros, seamos ocupados o desocupados, acusándonos permanentemente de todos los problemas del país. Si es un desocupado, porque recibe un plan, porque recibe un pequeño subsidio de subsistencia, mientras que los empresarios son empresarios planeros que se llevan millones del Estado. Este año todavía no termina el año y ya hay 2 billones de transferencias en pesos a distintos sectores empresariales. Y lo mismo, así como se acusa a los compañeros desocupados por tener un plan, a los trabajadores ocupados nos acusan de ser causantes de la inflación. Y lo que acaba de plantear Yanina Harari, nos muestra lo contrario. Venimos de, si estamos hablando de una caída salarial desde la década del 70, estamos a esta altura de más de 50 años de caída salarial. Y en esos 50 años de caída salarial, la inflación en Argentina no ha parado de crecer, ¿sí? En momentos más aceleradamente, en momentos en forma más lenta, una inflación más reptante, pero en todos momentos hubo una tendencia permanente al alza generalizada de
de precios. Y eso ocurre porque los salarios no son los responsables de la inflación. Y los salarios vienen quedando atrás, como dice Yanina. En las últimas décadas se mantuvo un elemento clave de la flexibilización laboral menemista, que es uno de los elementos, uno de los artículos de la ley de convertibilidad, que prohibió la indexación salarial. En su momento, en los 90, se prohibió la indexación salarial, pero se había prohibido simultáneamente la indexación de otros precios en la economía. Después del 2001 se fue rehabilitando la indexación de otros precios, pero los salarios no pueden indexarse todavía legalmente debido a esa normativa. Y eso hace que, en vez de la indexación que existía en los convenios antes de los 90, estemos teniendo que salir a luchar por cláusulas gatillo que ni siquiera son automáticas y que van atrás de la inflación, y tener que salir a pelear porque se reabre una paritaria, y eso nos coloca permanentemente a la defensiva y es uno de los motivos por los cuales se dificulta la lucha. Una lucha que de todas formas tenemos que encarar, y encarar con más fuerza, sabiendo este elemento. Los salarios no son los responsables de la inflación. Los salarios vienen cayendo hace 50 años y el índice de precios no para de aumentar. ¿Por qué no para de aumentar los precios? Porque los productos que se fabrican en la Argentina no se producen en condiciones de competitividad. No se producen con una productividad que vaya creciendo y que haga que los precios bajen. Todo lo contrario. Y eso es la responsabilidad de nuestros empresarios, que no han logrado aumentar la competitividad, y de los gobiernos, que no solo avalan eso, sino que lo subsidian para que ellos puedan seguir poniéndose el traje de empresarios, porque con la plata del Estado cualquier empresario invierte, y encima que lo hagan para estos productos de mala calidad y cada vez más caros. Entonces, en síntesis, salgamos a luchar por lo que merecemos, porque efectivamente los responsables de la inflación son ellos, y amerita un cambio más profundo en la estructura económica argentina. Nada más, compañeros.